Sindicato Unificado de los Trabajadores de la DIAN presenta la siguiente capacitación. Generalidades del régimen cambiario en operaciones de competencia de la DIAN, parte 1. Esta noche, compañeros, como les comentaba, contamos con la presencia del doctor Jesús María Sereno, experto en régimen de cambios internacionales, abogado de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Derecho Tributario y Aduanero de la Universidad Católica de Colombia, experiencia profesional, pues con más de 30 años en entidades públicas como en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, la Superintendencia de Cambios y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, desempeñando roles claves como jefe de la División de Control Cambios en la Administración Especial de Aduanas de Bogotá, abogado ponente de la División Normativa y Doctrina Aduanera, asesor de la Subdirección de Fiscalización Aduanera y jefe de División de Investigaciones Especiales, y también jefe del Grupo de Recursos Cambiarios de la Subdirección Jurídica y subdirector de Gestión de Control Cambiario en 3 oportunidades, y la última, pues que culminó en el año 2021, que creo que fue la fecha en que ya salió pensionado. En cuanto a docencia y coautoría, pues es un apasionado docente universitario en especializaciones de Derecho en diversas universidades y gremios, y ha sido consultor y coordinador de normativas cambiarias fundamentales en Colombia, como los decretos leyes 1092 de 96, 1074 del 99 y 2245 del 2011. Entonces, doctor Sereno, bienvenido y muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación de nuestro sindicato. Y el auditorio es suyo. No, mucho gusto. Es un placer acompañar aquí a Sudian. Gracias nuevamente por invitarme y espero que estas charlas pues sean muy útiles para lo que se pretenden, para los exámenes que van a presentar. Entonces, este es un temario que yo tengo para unas presentaciones que hago en las universidades, pues que en este tiempo no alcanzamos a ver, pero que con mucho gusto se los voy a enviar completo para que ustedes lo tengan como un elemento, como una base para el estudio que deben de adelantar. Esto es todo realmente lo que corresponde a la DIAN. De este temario, pues no vamos a ver el tema de la extinción de las obligaciones, que es un tema delicado, no vamos a ver el tema del mercado no cambiario o mercado libre, pero les voy a dar las presentaciones y les voy a decir cuál es la normatividad para que ustedes, pues, estudien los temas respectivos. Digamos que este es el fundamento constitucional y legal del régimen cambiario. Esto es lo que ustedes deberán estudiar con más calma después de que yo aquí pueda lograr lo que pretendo, que es dejarle unas bases generales del tema cambiario para que lo puedan estudiar y sepan de qué se trata. Porque generalmente pues el tema cambiario es muy desconocido. Entonces, ¿qué busca? ¿Para qué es? ¿Cuál es la terminología que se maneja? Pues generalmente es desconocido para los usuarios. Entonces, pues aquí lo que pretendo es que ustedes sepan de qué se trata, para qué es, por qué es importante y qué es lo que tiene que hacer la DIAN en materia de régimen de cambios internacionales, cuál es su competencia. Entonces, lo primero que tenemos aquí es el artículo 371 a 373 de la Constitución Política, que es la base de toda normativa en el país, la Constitución. Después vienen 2 leyes que regulan el tema cambiario, que son la Ley 9 del año 91, o Ley Marco de Cambios Institucionales. Después viene la Ley 31 del año 92, o Ley del Banco de la República. Posteriormente, el Gobierno Nacional expide el decreto 1735 del año 93, que ese decreto es incorporado en el DUR 1068 del 2015. El DUR significa Decreto Único Reglamentario. En esta época, el gobierno de turno dijo que había que condensar en un solo decreto pues los decretos de cada entidad. Entonces, los del Ministerio de Hacienda incorporaron este decreto 1735 en el Decreto Único Reglamentario 1068 del año 2015. Con base en esas normas, se expide el Estatuto Cambiario propiamente dicho, que está contenido en la resolución 1 del 25 de mayo del 2018, expedida ¿por quién? Por la Junta Directiva del Banco de la República. Como ustedes saben, aquí se regulan hechos económicos y por eso pues estas normas cambian continuamente. Aunque afortunadamente para todos ya el Banco de la República no cambia tanto su normatividad como hace unos años. Entonces tienen lo que llamamos ahora una cierta seguridad jurídica. Pero como son hechos económicos, pues el banco cuando lo considera pertinente, como vamos a ver, pues las modifica, las cambia o las deroga. Aquí es importante hacer un comentario para ustedes que van a estudiar el tema cambiario. Y es que les recomiendo encarecidamente que no busquen estas normas en Google, porque en Google salen muchas normas que ya están derogadas. Ustedes deben de ir a la página del Banco de la República directamente.
Es la única fuente confiable para buscar las normas en materia sustantiva, como decimos los abogados, en materia de cambios internacionales. Entonces, www.banrep.gov.co y ahí buscan reglamentación cambiaria. Y en esa parte donde dice reglamentación cambiaria van a encontrar esta resolución 1 del 2018, la norma que está vigente, pero al lado están todas las normas que la han modificado. Y eso es muy útil para uno guiarse en el tiempo. Seguramente aquí hay personas que manejan expedientes y saben la importancia de conocer que la norma está vigente en un momento determinado. Entonces la resolución 1 tiene lo que decimos los abogados en la parte sustantiva, lo que se puede hacer en régimen cambiario y lo que no se puede hacer. Aprovecho de una vez para comentarles también que hay conceptos del Banco de la República en donde se establece una regla general según la cual en el régimen cambiario se puede hacer lo que dice la norma, no otra cosa. El principio general del derecho es lo que no está prohibido, está permitido. En materia cambiaria es lo contrario, aquí solamente se puede hacer lo que dice la norma sustantiva y como lo dice la norma de procedimiento, que es la circular reglamentaria que ustedes ven ahí a continuación. Circular reglamentaria de SINP, ahí les sobra la N, se llama Departamento de Cambios Internacionales y Pagos, número 83, del 25 de mayo del 2018. Doctor, qué pena, es que creo que se quedó en la primera diapositiva. Entonces les comentaba que el marco constitucional y legal del régimen cambiario está en la Constitución, artículos 371 a 373, la ley 9 del año 91, la ley 31 del año 92 y el decreto 1735 del año 93 que se encuentra incorporado en el decreto 1068 del año 2015. Con base en esas normas, el Banco de la República pide la resolución 1 del 2018, que es la parte sustantiva, digámoslo así, como dicen los abogados, está el deber ser, qué es lo que se puede hacer y qué no. Y les estaba mencionando que en derecho la regla general es lo que no está prohibido está permitido. Aquí en el régimen cambiario, y lo deben de tener bien claro, es lo contrario. Y solamente se puede hacer lo que es la norma, la sustantiva, la resolución 1, y de la forma en que lo dice su circular reglamentaria de SIN 83 del 25 de mayo del 2018. Entonces, en la resolución 1 está lo que se puede hacer. Y en la circular 83, el procedimiento para hacer cada cosa. Adicionalmente, hay algunas resoluciones de la DIAN que ustedes deberán mirar cuando tengan tiempo. Lo que tiene que ver, por ejemplo, con la exógena cambiaria. Hay un sinnúmero de resoluciones, pero actualmente están vigentes las que ustedes ven resaltadas ahí en negrilla, la 180 del 2024, que hace parte con la 204 del 2025 como una sola resolución. La exógena cambiaria es algo similar a la exógena tributaria. Es información que vamos a ver más adelante, hay que enviarle a la DIAN por unos medios que establece la DIAN de unos numerales cambiarios específicos. Hay otra resolución que pide la DIAN, que es lo que tiene que ver con los ingresos de dinero del país. Está en la resolución 63 del año 2016. El Banco de la República, en la resolución 1 del 2018, dice que los viajeros pueden ingresar o sacar dinero en efectivo por las cuantías que quieran, pero que si pasa de $10.000 de los Estados Unidos de Norteamérica, deben declararlos. ¿En qué? En el formato y con el procedimiento que la DIAN diga. Pues ese formato y ese procedimiento está en la resolución 63 del año 2016. Igual acontece con los profesionales de cambio. Seguramente ustedes tienen claro la diferencia entre un profesional de cambio y un intermediario de mercado cambiario. Un intermediario de mercado cambiario, por decirlo de manera genérica, son las entidades financieras. Un profesional de cambio es una persona que se dedica a la compra y venta de divisas en efectivo y cheques de viajero. Entonces, el Banco de la República tiene en la parte sustantiva una resolución que dice que los residentes en el país pueden dedicarse de manera profesional a la compra y venta de divisas y señala unas condiciones generales. Y le dice a la DIAN, señores DIAN, ustedes regulen allá como entidad de control cuáles son los requisitos para ser autorizado, cuáles son las condiciones para cancelarlo, para sancionarlo, etc. Todo eso lo encuentran ustedes en la resolución 210 del 6 de mayo de 2025. Y por último está el decreto ley 2245 del 2011. Ese decreto ley de 2245 del año 2011 es el decreto en el cual está el procedimiento y las sanciones para las investigaciones que adelante la DIAN y que puede establecer la ocurrencia de una infracción cambiaria.
Las investigaciones que adelanta la Superintendencia de Sociedades se adelantan como el decreto 1746 del año 91. Y esa información, pues vamos a ver, pues no es de relevancia en este caso porque no es de competencia de la DIAN, lo que tiene que ver con lo que investiga sociedades, y vamos a ver de qué se trata. Vamos al artículo 371 de la Constitución Política. Dice la norma que el Banco de la República ejercerá las funciones de banca central. Entonces, seguramente para ustedes, muchos que son nuevos en la DIAN, pues no es ninguna novedad. Pero hasta el año 91 no era así. Esto es producto de la Constitución del año 91. Y dice que estará organizado como persona jurídica de derecho público, con autonomía administrativa, patrimonial y técnica, sujeto a un régimen legal propio. Autonomía administrativa, patrimonial y técnica. Yo resalto aquí siempre la autonomía técnica del Banco de la República, que es la que le permite tomar decisiones aún en contravía de lo que piden los gobiernos de turno. Hasta el año 91, está el Banco de la República, había una junta monetaria que prácticamente era como un apéndice del gobierno nacional. Si el gobierno nacional necesitaba que se subieran las tasas de interés, pues le pedía al Banco de la República y la junta monetaria accedía. Si necesitaba que se bajaran, pues lo mismo. Hoy, a partir del año 91, se dijo necesitamos un banco central, independiente, autónomo, y por eso se consagra en la propia Constitución en este artículo. Ejercerá las funciones de banca central. Entonces, el Banco de la República tiene un régimen legal propio, tiene autonomía técnica, que es la que siempre resalto. Por eso ustedes ven que cada gobierno de turno le pide al Banco de la República que suba los intereses o que los baje, y el Banco de la República, en ejercicio de esa autonomía técnica que la Constitución Política en este artículo, pues decide allá con sus equipos de trabajo si aumenta la tasa de interés o la baja. Eso es, todos los gobiernos hacen lo mismo. Ninguno está de acuerdo con lo que el Banco de la República hace. Pero el Banco de la República, pues, en eso reside su autonomía. Tomar decisiones pensando en la economía del país y no en un gobierno de turno. Funciones básicas del Banco de la República: regular la moneda. Ustedes saben que hay una ley que dice que la moneda de curso forzoso es el peso, pero todo lo demás lo regula el Banco de la República. El billete de 100.000, el billete de 50.000, la moneda de 20.000, su constitución, etc. Lo que nos interesa, los cambios internacionales. Muchas personas siguen pensando, a pesar de que en el año 91 en este artículo se plasmó que el Banco de la República regula los cambios internacionales, muchas personas siguen pensando que es el gobierno nacional porque así lo fue hasta el año 91. Hoy, si alguien pregunta quién es el que regula los cambios internacionales, habría que decir que es el Banco de la República. Regula los cambios internacionales y el crédito. Emite la moneda, administra las reservas internacionales, es prestamista de última instancia y banquero de los establecimientos de crédito. Y sirve como agente fiscal del gobierno. Esas son las funciones que la Constitución Política le asigna al Banco de la República y que están desarrolladas en la Ley 31 del año 92. Entonces, aquí quiero resaltar que el que regula los cambios internacionales, según el artículo 371, es el Banco de la República, nadie más. Y el artículo 372 es más específico. Dice que la Junta Directiva del Banco de la República será la autoridad monetaria, cambiaria y crediticia, conforme a las funciones que le asigne la ley. ¿Cuál ley? La Ley 31 del año 92. Entonces, la Junta Directiva del Banco de la República es la autoridad cambiaria en este país. Puede haberse una pequeña diferencia entre el artículo anterior, que dice que el Banco de la República regula los cambios internacionales, y el artículo 372, que dice que es la Junta Directiva. Pero en últimas, es el Banco de la República. Dice el artículo 373 que el Estado, por intermedio del Banco de la República, velará por el mantenimiento de la capacidad adquisitiva de la moneda. El banco no podrá establecer cupos de crédito ni otorgar garantías a favor de los particulares, lo cual se hacía antes del año 91. Este artículo 373 lo tengo aquí solamente para resaltar que es una disposición constitucional la que le dice al Banco de la República que tiene que velar por la capacidad adquisitiva de la moneda. Entonces, porque a veces se habla de la inflación, que el Banco de la República no tiene en cuenta el tema de la inflación a la hora de expedir sus regulaciones, que solo piensa en la inflación. Pues es que el artículo 373 de la Constitución le dice que tiene que estar atento a eso y a todo lo demás, pero hay una norma constitucional que le dice, esté atento, cuando usted regule, esté atento a que no se perjudique la capacidad adquisitiva de la moneda.
Entonces ya mencionábamos que las funciones básicas del banco son fijar la política monetaria, crediticia y cambiaria, administrar las reservas internacionales, emitir la moneda legal y ser prestamista de última instancia. ¿Quién es la autoridad cambiaria en materia cambiaria en Colombia? La Junta Directiva del Banco de la República. ¿Cuál es la única limitante que tiene la Junta Directiva del Banco para regular los cambios internacionales? Que tiene que estar esas regulaciones en concordancia con la política económica general. ¿La política económica general de quién? Pues del gobierno de turno. No tendría sentido un gobierno, un periodo determinado, con una política económica y el Banco de la República con otro. Entonces es autónomo para expedir la regulación en temas de cambios internacionales, pero siempre tiene que estar en armonía con la política económica general. ¿Cómo se conforma esa junta? Esa junta está conformada por 7 miembros. El ministro de Hacienda, que es quien la preside, el gerente del banco y 5 miembros más nombrados por el presidente de la República. Esos 5 miembros son los que nombran al gerente. Y ellos se regulan por los artículos que acabamos de ver y por la Ley 31 del año 92. Estos miembros del banco, de la Junta Directiva del Banco de la República no representan a ningún partido político, a ningún gobierno, ni a ninguna religión. Dice la Ley 31 que representan al Estado. ¿El Estado quién es? Pues todos nosotros. Entonces, primero, el Banco de la República es un organismo autónomo, independiente, no pertenece a la rama ejecutiva, no pertenece a la rama legislativa, no pertenece a la rama judicial. El Banco de la República es el que regula los cambios internacionales y dentro del Banco de la República hay un organismo que se llama Junta Directiva, que es la autoridad cambiaria según la norma. El Banco de la República puede intervenir para regular la liquidez del mercado cambiario. ¿Y qué es el mercado cambiario? ¿Qué constituye el mercado cambiario? Pues el mercado cambiario está constituido por originadas, son unas operaciones que vamos a ver más adelante, que se llaman de obligatoria canalización, que son 7. Y los dineros originados son operaciones que llamamos del mercado libre, que voluntariamente se canalizan por el mercado cambiario. Entonces, ese conjunto de dineros, ya sean pesos o divisas, constituyen el mercado cambiario. Y el Banco de la República puede intervenir para regularlo. Antes existía una cuestión que llamaba la banda cambiaria, y eso se acabó. Pero el Banco de la República sigue teniendo una competencia para estar atento a la tasa de cambio. ¿Cuál es la diferencia entre tasa de cambio y tasa representativa del mercado? Si estas charlas fueran personales, pues podríamos conversar más. Pero la diferencia entre la tasa de cambio y la tasa representativa del mercado, como seguramente muchos de ustedes saben, es que la tasa representativa del mercado la fija la superintendencia financiera, el promedio de los movimientos de unas divisas en una semana determinada, para unos efectos legales determinados. La tasa de cambio se fija por efectos de la oferta y la demanda de las divisas. El Banco de la República puede intervenir en el mercado cambiario para regular la liquidez del mercado financiero y el normal funcionamiento de los pagos internos y externos. Es decir, para evitar que nos pasen cosas como le pasan a veces a Venezuela o como le pasaban a Argentina en otras épocas. No tenían divisas, como le está pasando al Ecuador, no tiene con qué cumplir sus obligaciones internacionales. Para evitar fluctuaciones indeseadas en la tasa de cambio, ya sabemos cuál es la tasa de cambio, cuál es la importancia de la tasa de cambio. Para acumular y desacumular reservas internacionales. Las reservas internacionales, en términos simples, es como la garantía que tiene el país para obtener créditos internacionales. Dependiendo de las reservas internacionales y el manejo que sea de las mismas, pues tendremos acceso a los créditos internacionales del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del BIF, etc. ¿Cómo interviene el Banco de la República en el mercado cambiario para establecer una tasa de cambio promedio que le sirva tanto a importadores como a exportadores e inversionistas? Pues tiene varias formas. Aquí hay algunas de ellas. Mediante la compra o venta de divisas de contado a futuro. Mediante la emisión y colocación de títulos representativos de divisas. Y estas operaciones se realizan con los intermediarios de mercado cambiario y la Nación, Ministerio de Hacienda y Crédito Público. El Banco de la República no hace ninguna negociación de compraventa con personas naturales. Como banco, ¿qué se entiende con los bancos y con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público?
¿Cuáles son las funciones cambiarias del Congreso Nacional? Todos sabemos que el Congreso hace leyes y en materia de cambios internacionales está señalada en el artículo 150, numeral 19. De la Constitución dice la norma que el Congreso hace leyes. Y aquí en materia de cambios internacionales, pues hay dos. Una, por medio de la ley, regula en forma general régimen de cambios internacionales. La ley 9 del año 91 o ley marco de cambios internacionales. Esa ley, ¿por qué es importante? Esa ley se expide en el gobierno se promueve en el gobierno de Gaviria y el Congreso la tramita y la aprueba. Seguramente algunos de ustedes recordarán cuál fue la política de Gaviria, la apertura económica. Y esta ley 9 en el año 91 está enmarcada dentro de esos criterios. Hasta el año 91 existía un decreto que era la ley 444 del año 67. Esto dio en la época de Carlos Lleras Restrepo, en una época muy complicada, el país no tenía divisas, entonces ese decreto lo que establece es un monopolio del manejo de las divisas, solo se manejan a través del Banco de la República. Entonces, si hacía una exportación de bienes, el exportador no recibía divisas. Si había una importación de bienes, conseguir las divisas para pagarles era un problema. Gaviria dice que, pues, que Colombia no puede seguir así, que Colombia tiene que entrar a los mercados internacionales, y lo primero que dice, entre sus tantas cosas, es, pues hay que abrir el mercado cambiario. Y eso es lo que se hace en la ley 9 y la vamos a ver brevemente ahora. Entonces, esa ley 9, la ley marco, se fijan los objetivos y criterios para regular el tema cambiario, y como le mencionaba, en concordancia con las funciones de la Junta Directiva del Banco de la República. Y la otra ley es la ley 31 del año 92. Cuando ustedes quieran saber a fondo qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer el Banco de la República, eso está en esta ley. Pero de ella resaltamos lo principal para nosotros, que son las funciones de la Junta Directiva del Banco de la República en materia de cambios internacionales. Veamos un resumen de la ley 9. La ley 9 es del 17 de enero del año 91, es decir, 6 meses antes de la constituyente. Por eso el encabezado que ustedes ven allí, por la cual se dictan normas generales a las que deberá sujetarse el gobierno nacional para regular los cambios internacionales y se dictan otras disposiciones. Lo primero que dice la ley es que las reglamentaciones solamente pueden ser para verificar la naturaleza de la transacción y verificar el cumplimiento de las regulaciones cambiarias. Es decir, aquí lo que dice la ley 9 es en tema cambiario, simplifique, simplifique, simplifique. A diferencia de lo que pasaba anteriormente. Con el decreto ley 444, si una persona quería pagar una exportación, una importación, pues tenía que hacer trámites hasta Planeación Nacional para obtener vistos buenos. Si recibía plata por una exportación, no recibía la plata, recibía un documento que era, haga de cuenta, como un cheque, y se endosaba y se negociaba y se tramitaba por todas partes. Aquí la idea es la contraria, aquí es que la gente recibía su plata, si hace una exportación, recibía su plata, y si hace una importación, pues obtenga el dinero para pagar y establece los canales para eso. Por eso lo primero que dice esta ley 9 es que la regulación en materia cambiaria solamente puede ser para verificar la naturaleza de la transacción y el cumplimiento de las regulaciones cambiarias. El propósito del régimen cambiario, que es muy amplio, promover el desarrollo económico y social y el equilibrio cambiario. Y el tema se refiere tanto a bienes, importaciones, exportaciones de bienes, como a servicios. Entonces, cualquier regulación que se expida, pues es para promover esto, el desarrollo económico y social y el equilibrio cambiario. Y esta ley 9 establece unos criterios de la regulación para que no haya lugar a equivocaciones. Primero, propiciar la internacionalización de la economía, como ya lo mencioné. Segundo, promover, fomentar y estimular el comercio exterior de bienes y servicios. Hubo una época en que aquí solamente hacíamos exportaciones de algunos bienes. Exportamos café, exportamos esmeraldas. Desde la época Gaviria dijo, pero Colombia tiene mucho que mostrar, mucho que hacer, mucho que exportar. Entonces, por ejemplo, ahora, si ustedes miran la balanza cambiaria, en algunos casos van a encontrar en algunos meses que ingresan a dinero por servicios y por exportación de bienes. Que se han especializado en cierta clase de servicios de salud
y les vamos a... Pero es que la primera vez que oyen hablar de este tema se van a dar cuenta que es muy fácil. Y para los que ya conocen, se van a dar cuenta de cómo el Banco de la República ha cumplido. Establecer los mecanismos de control y supervisión de esas transacciones. Entonces ahí entran las entidades de control, la DIAN, Supersociedades, la UEAF, Superfinanciera, etc. Estimular la inversión de capital del exterior en el país. Este tema le quedó de los pocos temas que le quedó el gobierno nacional para regular, es lo que tiene que ver con la inversión extranjera. Y el gobierno también ha cumplido a cabalidad con la ley 9 en el sentido de simplificar. Hoy hacer una inversión extranjera en Colombia pues es muy sencillo, realmente es muy simple. Aplicar controles adecuados a los movimientos de capital. Propender por un nivel de reservas internacionales adecuado que permita el normal desarrollo de las transacciones con el extranjero. No se quiere que a Colombia le vuelva a pasar lo que pasó hasta el año 91, que no había plata para cumplir sus obligaciones. Por eso son importantes las reservas internacionales y por eso toda la información que pide el Banco de la República en materia de cambios internacionales y de inversiones. Hay que saber qué se tiene y qué se debe para saber qué medidas se toman. Y coordinar las políticas y regulaciones cambiarias con la política macroeconómica del país. Entonces, esta ley 9, venimos con una regulación hasta el año 91 y pasamos a la ley 9, que es casi lo contrario, mercado abierto. Yo no conozco una definición de operación de cambio. La ley 9 trae este listado. Y lo repite ya más simplificado el decreto 1735. Entonces, son operaciones de cambio según la ley 9. Los actos, contratos y operaciones de adquisición, tenencia o disposición de bienes o derechos en el extranjero realizados por residentes. Y los actos de adquisición, tenencia o disposición de bienes o derechos en Colombia por parte de no residentes, es decir, inversión de colombianos en el extranjero y extranjeros en Colombia. Los actos, contratos, cuál es un residente resulte o pueda resultar acreedor o deudor. El endeudamiento externo se divide en endeudamiento externo activo, que es cuando el residente en el país le presta a un no residente, y pasivo, que es lo contrario, cuando es el residente en el país el que le pide plata prestada a un no residente. La tenencia, adquisición o disposición de activos en divisas por parte de residentes. Cuando se trata de no residentes, la tenencia, adquisición o disposición de activos en moneda legal colombiana. Como vamos a ver, ese mercado que llamamos libre le permite a un residente en el país con divisas del mercado libre hacer inversiones financieras y en activos en el extranjero, sin necesidad de registrar eso como una inversión de un colombiano en el extranjero. Y lo contrario, un no residente puede hacer inversiones en activos en Colombia. Entonces, por ejemplo, hay muchos extranjeros pensionados que quieren vivir en Colombia, entonces compra una casa acá. No necesariamente tiene que registrar eso como una inversión de un extranjero en Colombia, simplemente es una inversión en un activo en el país. Las entradas o salidas del país de divisas o moneda legal colombiana y de títulos representativos de las mismas. Eso es una operación de cambio. Cuando una persona sale del país con 100.000 pesos en el bolsillo, es una operación de cambio. Si sale con $100.000, es una operación de cambio. Solo que en el primer caso no tiene que cumplir obligaciones cambiarias y en el segundo sí. Pero es una operación de cambio, porque como ustedes ven aquí, la calidad de la operación de cambio no depende de la cuantía. La cuantía es para saber si hay que declarar cuando se sacan más de $10.000 o no. Pero el hecho de entrar o salir con divisas o con pesos es una operación de cambio. Entrar o salir del país. Los actos en virtud de los cuales se produzca la extinción de obligaciones entre residentes y no residentes. Este es un tema que ustedes deberán mirar con detalle y con cuidado, porque a diferencia de lo que sucede en las operaciones comerciales nacionales, en materia cambiaria la extinción de las obligaciones es muy restringida. La regla general es que una obligación cambiaria se extingue con el pago o la dación en pago. Esa es otra forma de extinción de las obligaciones que están en el Código Civil. Por regla general no aplican en materia cambiaria, aunque hay una serie de abogados litigantes que andan predicando que sí, pero la DIAN les dice con sus pliegos de cargos que no. Entonces, por ejemplo, está prohibido expresamente en el régimen cambiario la condonación del valor de una operación de exportación de bienes. ¿Por qué?
La norma cambiaria dice que no se puede condonar, no se puede compensar, perdón. Y si va a condonar un valor, pues también eso es complicado. Eso no es la regla general como algunos dicen. ¿Qué más trae esta ley? La facilidad del gobierno, la facultad del gobierno para señalar la operación de cambio obligatoriamente canalizar el gobierno, y eso es lo que se plasma en el decreto 1735 que les mencioné. ¿Cuáles operaciones son de obligatoria canalización? ¿Eso qué significa? Que los dineros que se originen en esas 7 operaciones que vamos a ver se tienen que movilizar por 2 canales únicamente, o a través de los intermediarios de mercado cambiario, es decir, los bancos, o a través de unas cuentas que llaman cuentas de compensación. Por eso se llaman operaciones de obligatoria canalización. Lo que no sucede con lo demás que no está en ese listado de esas 7 operaciones, que básicamente se refiere a servicios. Los servicios se pueden canalizar voluntariamente o no. Por ejemplo, traigo una maquinaria para hacerle un mantenimiento. Entonces hago todo el trámite aduanero, hago el mantenimiento, no lo incorporo en ninguna parte y devuelvo la maquinaria con el mantenimiento. Eso es un servicio que un residente le presta a un no residente. Entonces puede ser que ese dinero yo lo reciba a través de un banco, Banco Bogotá, por decir algo a nosotros que nos pagan en el Banco Bogotá, o nos pagan a ustedes. Entonces significa que yo, residente en el país, que le preste un servicio a un no residente, estoy canalizando voluntariamente el pago de ese servicio, $10.000. Pero también podría ser que ese no residente viniera al país y me dijera, Jesús, ahí están tus $10.000 y me los entrega efectivo. Y sería legal según el régimen cambiario, lo cual no pasa con una importación de bienes por ejemplo. Se señala la posibilidad de la tenencia de divisas por residentes. Hasta el año 91, los residentes en el país no podíamos tener divisas. Hoy sí podemos tener divisas. ¿Y guardarlas en dónde? Debajo del colchón o en una cuenta en el extranjero. Los criterios para ser o no reintermediario del mercado cambiario. Los criterios para administrar las reservas internacionales, que son seguridad, rentabilidad y liquidez. Eso es lo que trae la ley sobre los criterios que debe tener en cuenta el Banco de la República, que es el que administra las reservas internacionales. Señala la facultad del gobierno para regular lo que tiene con el endeudamiento externo. Eso ya no es así. La ley 31 cambia esta competencia y se la da al Banco de la República. Se establece la libertad de la compra y venta de oro en polvo y en barra amonedado. Hasta el año 91, todo el minero que estuviera en Colombia tenía que vender su oro al Banco de la República y el Banco de la República era el único que podía exportar. Hoy cualquier minero hace sus exportaciones de oro si eso es lo que desea, o se lo vende al Banco de la República, porque quedó la facultad del banco de comprar la posibilidad. Que los mineros que yo conozco, soy de tierra minera, pues todo el mundo exporta su oro y exporta su tierra y todo lo demás. Y la ley también le dice a la competencia del gobierno nacional para fijar el régimen general de la inversión de capitales en el exterior del país y de las inversiones colombianas en el exterior. Esta competencia sí le quedó asignada en la ley 31 al gobierno nacional. Distinto es que el Banco de la República pide información para efectos de la balanza cambiaria y establecer políticas, pero la regulación como tal del régimen de la inversión extranjera le corresponde al gobierno nacional. Esta ley también dice que como usted puede tener divisas del mercado libre, producto de operación de mercado libre, pues los puede guardar bajo el colchón o en una cuenta en el extranjero. Entonces también puede poseer activos en el exterior adquiridos con divisas del mercado libre, que es lo que mencionamos ahora. Entonces, por ejemplo, en el 2008, cuando ese problema financiero mundial, mucho colombiano que tenía cuentas de mercado libre en el extranjero, en Miami, por ejemplo, compró casa, carro y beca en Miami con esas divisas de mercado libre y no tenía por qué registrar esas inversiones como inversión de un colombiano en el extranjero. Simplemente mañana pasado, si la DIAN le pregunta, tendría que ver el origen de esas divisas que son de mercado libre. Para decirle a la DIAN, yo no tenía que hacer eso con un registro en inversión extranjera. Y punto. También esta ley trae la posibilidad de pactar obligaciones entre residentes y en moneda extranjera y su pago según la reglamentación que se expida. Pactar en moneda extranjera, no pagar. La regla general es que en el país pagamos en pesos, hay una ley que dice eso. Pero podemos pactar en moneda extranjera. Ahora, si yo quiero pagarle a otro residente en divisas, pues hay una forma. La regla general es que yo le pago a otro residente en pesos, pero puedo pagarle en divisas a otro residente, por ejemplo, la compra de su casa, a través de las cuentas de compensación que las vamos a ver. Y por último, yo resalto aquí la naturaleza eminentemente administrativa de la sanción cambiaria. ¿Por qué? Porque hasta el año 91, con las investigaciones que hacían en la Superintendencia de Control de Cambios, en la cual tuve el gusto de trabajar,
pues cuando se imponían multas que eran ejecutorias y no se pagaban, se pueden convertir en arresto. Ya en la ley novena se dice, ¿pero por qué? Si es un tema administrativo, si lo pueden cobrar bien y si no también. Eso no puede dar cárcel, es un tema cambiario, administrativo. Veamos también brevemente la ley 31 del 21 de diciembre del año 92, o la ley del Banco de la República. Dice el encabezado por la cual se dictan normas a las que debe sujetarse quien, el Banco de la República, para el ejercicio de sus funciones, que es lo que más nos interesa. El Gobierno Nacional para señalar el régimen de cambio internacionales, que esto en un principio fue un problema tremendo, se decidió a punta de jurisprudencia, y hoy ya está claro quién regula qué. El Gobierno Nacional para la expedición del Estatuto del Banco y para el ejercicio de funciones de vigilancia y control. Y se determinan las entidades a las cuales pasarán los fondos de fomento que administra el banco. Y se dictan otras disposiciones. Funciones del Banco de la República, según la Ley 31. Establecer controles para verificar la naturaleza de la transacción y el cumplimiento de las normas cambiarias. Regular. ¿Regular qué? ¿Qué es lo que puede regular el Banco de la República? La constitución del mercado cambiario, su organización y funcionamiento. La libre tenencia, posesión y negociación de las divisas del mercado libre. Como la ley 31 le dice al Banco de la República que puede regular temas del mercado libre, pues el Banco de la República ha regulado 3. 1, el que tiene que ver con hoteles y agencias de viajes, hoteles y agencias de turismo, lo que tiene que ver con el ingreso y salida de dineros del país en efectivo, o títulos representativos de los mismos, y todo lo que tiene que ver con profesionales de cambio. Esos 3 temas pertenecen al mercado libre, pero tienen las regulaciones según las normas que ya mencionamos al principio en la primera diapositiva. Hablamos de la normatividad que rige el tema cambiario. Regule lo que tiene que ver con las cuentas corrientes de compensación, Banco República. Regule el endeudamiento externo público. Regula empresas de servicios del sector de hidrocarburos y petróleo especial. Ese régimen especial básicamente, ¿qué consiste? La regla general es que cuando un residente en el país hace una importación o una exportación de bienes, pues tiene que canalizar. Y ya sabemos que canalizar es recibir el pago, hacer el pago a través de los medios que están establecidos en el régimen cambiario. Los intermediarios de mercado cambiario o las cuentas de compensación. No hay otra forma legal, solo esas 2. Pero, en tratando de estas empresas del sector de hidrocarburos y petrolero, el régimen especial consiste en que se hacen operaciones, por ejemplo, exportación de petróleo, y esas empresas, si pertenecen al régimen especial, entonces no canalizan el valor de la exportación del petróleo, sino que se canalizan por parte de la matriz fuera del país. Y aquí se llaman los movimientos contables. Digamos que en términos muy sencillos es el régimen especial de estas empresas. Regula en el Banco de la República la administración de las reservas internacionales, la forma como los residentes pueden efectuar operaciones de cobertura en el mercado internacional de futuros y de opciones, su intervención en el mercado cambiario como comprador o vendedor de divisas o la colocación de títulos representativos de los mismos. ¿Qué es lo bueno del tema cambiario? Cada uno de estos temas que ustedes ven acá tiene una normita en la resolución 1 del 2018 y tiene su respectivo capítulo en la circular 83. Con el Banco de la República nada queda para interpretaciones. Todo está escrito y no sé si era porque llevamos tanto tiempo trabajando con estas normas que nos parecen muy claras. Funciones cambiarias del Gobierno Nacional. Entonces la ley novena le dice que diga cuáles operaciones de cambio son de obligatoria canalización y cuáles no. Y entonces el gobierno expide el decreto 1735 del año 93. Que, como ya les mencioné, se incorporó en el decreto único reglamentario 1068 del año 2015. ¿Por qué es importante este decreto? Porque trae una relación de operaciones de cambio, pero digamos ya más digeribles que la relación de operaciones de cambio que tiene la ley novena. El concepto de residente para efectos cambiarios, que fue modificado con el decreto 119 del 2017. Concepto de operación interna, que también es bien importante. Y la relación de operaciones obligatoriamente canalizables por el mercado cambiario. Entonces, la relación de operaciones de cambio de este decreto ya es más simple, ya es más asequible para todo el mundo. Son operaciones de cambio según este decreto 1735, importaciones y exportaciones de bienes y servicios.
inversiones de capital del exterior en el país y de colombiano en el exterior, operaciones de endeudamiento externo celebradas por residentes en el país. Y entonces ya ahí se refiere a los dos que hemos mencionado, activo y pasivo. Todas aquellas que impliquen o puedan implicar pagos o transferencias de moneda extranjera entre residentes y no residentes en el país. Es una operación de cambio. Todas las operaciones que efectúe un residente en el país con residente en el exterior que impliquen la utilización de divisas es una operación de cambio. Las salidas del país de moneda legal colombiana y de título representación de la misma, y la compra en el exterior de moneda extranjera con moneda legal colombiana o de título representación de la misma, es lo que llaman el arbitraje cambiario. Hay muchas personas que viven de eso. Salen del país con plata, compran divisas en otra parte donde están más baratas, vienen al país, se las venden a un IMC o a un profesional de cambio. Eso se llama arbitraje cambiario y es legal. ¿Cuál es el problema? Todo el mundo anda con efectivo en el bolsillo, con los riesgos que eso implica. Las operaciones en divisas, los títulos representativos de la misma que realiza el Banco de la República, los intermediarios de mercado cambiario y los demás agentes autorizados con otros residentes en el país son operaciones de cambio. Pues cuando el Banco de la República hace operaciones para intervenir en el mercado cambiario, pues son operaciones de cambio y cada una de esas operaciones está regulada. El concepto de residentes para efectos cambiarios. Este decreto fue modificado al decreto 119 del 2017. Dice, son residentes para efectos cambiarios las personas naturales nacionales que habiten el territorio nacional. Es lo primero. O las extranjeras que permanezcan en Colombia por más de 183 días calendario, continuos o discontinuos. Y días de entrada y salida del país en un periodo de 365 días consecutivos. ¿Y eso cómo se sabe? Pues muy fácil. Una cuenta de residente o no para efectos cambiarios y si se le puede investigar o no. Los residentes, las personas jurídicas y entidades de derecho público, incluidas entidades del de Colombia. En una época recién hubo normativo, en el año 91, se una operación de comercio exterior, como era entidad sin ánimo de lucro, unas veces canalizaban y otras veces no. Entonces, cuando se expidió este decreto, se les dijo, ustedes son para efectos cambiarios residentes y como tal tienen que cumplir con todo el régimen cambiario. Las sucursales de empresas extranjeras establecidas en Colombia, también. Y este decreto, pues, desde un principio definió en forma positiva, que es lo que acabamos de ver, en forma negativa. ¿Quiénes no son residentes? No son residentes las personas naturales, nacionales colombianos o extranjeros que no cumplan la condición de permanencia literal A, es decir, no permanecen en el territorio nacional. Entonces hay muchos colombianos que viven en el extranjero. Son colombianos, sí, pero no son residentes para efectos cambiarios. Entonces una persona que lleva 4 años viviendo en España y girándole aquí a su familia, ¿es colombiano? Sí, tiene nacionalidad colombiana. ¿Es residente para efectos cambiarios? No, porque no reside aquí. Personas jurídicas y entidades sin ánimo de lucro que no tengan domicilio dentro del territorio nacional. Y otras entidades que no tengan personalidad jurídica ni domicilio dentro del territorio nacional tampoco serán residentes para efectos cambiarios. El concepto de operación interna que hay que tenerlo muy claro, porque dependiendo de eso aplica o no aplica el régimen cambiario. Dice esta norma que ningún contrato, convenio u operación que se celebre entre residentes se considera operación de cambio. Repito, ningún contrato, convenio u operación que se celebre entre residentes se considera operación de cambio. Como no es operación de cambio, pues se tiene que pagar en pesos, ¿no? Por eso dice la segunda parte de la diapositiva. En consecuencia, las obligaciones que se deriven de tales contratos, convenios o operaciones deben cumplirse de moneda legal colombiana. ¿Qué pasa si no es así? Hay una inflación cambiaria grave. Si entre residentes se pagan en divisas, pues se estaría infringiendo esta norma. ¿Y cuál es la sanción? 100% para el que paga, 100% para el que recibe. Salvo que cumpla con lo que mencionábamos anteriormente, que lo hagan a través de una cuenta de compensación o
esté dentro de algunas excepciones que trae la norma cambiaria para pagar entre residentes en divisas, pero si no es así, es una infracción cambiaria grave. Y llegamos entonces a las famosas operaciones que son de obligatoria canalización. Operaciones obligatoriamente canalizables a través del mercado cambiario. Y ya sabemos que eso significa que los dineros que se originen, miren que no hablo de divisas porque también una operación se puede pagar en pesos, los dineros que se originen en estas operaciones, en estos negocios, deben ingresar o salir del país a través de los intermediarios de mercado cambiario o de una cuenta de compensación. No hay más forma de hacerlo legalmente. Son estas las operaciones que esto hay que, como dicen en la escuelita doña Rita, hay que aprenderlas de memoria. Únicamente las operaciones que a continuación se indican deberán canalizarse a través del mercado cambiario. Únicamente. Entonces, importaciones y exportaciones de bienes. Ya no están los servicios. En el estado anterior veíamos que era una operación de cambio, importaciones y exportaciones de bienes y servicios. Pero aquí ya no está los servicios como operación de obligatoria canalización porque la misma ley novena dijo que eran de mercado libre. La única posibilidad que hay de que el gobierno regule, perdón, que la Junta Directiva del Banco de la República regule más temas de mercado libre, dice la misma ley novena, se puede regular todo el tema de mercado libre, es decir, el valor de las reservas internacionales llegarán a ser iguales o inferiores al valor de 3 meses de importaciones de bienes. Si eso llegara a pasar, pues el Banco de la República podría regular todo el tema de servicios. Entonces, operaciones de obligatoria canalización, importación y exportación de bienes. Operaciones de endeudamiento celebradas por residentes en el país, así como los costos financieros inherentes a las mismas. Inversiones de capital del exterior del país, así como los rendimientos asociados a las mismas. Inversiones de capital colombiano en el exterior, así como los rendimientos asociados a las mismas. Algunas personas tienen la idea de que los rendimientos asociados a las inversiones pues no son de obligatoria canalización. Yo no sé, nunca he entendido por qué tienen esa idea si la norma es clara. La inversión y los rendimientos son de obligatoria canalización, es decir, si la inversión viene para Colombia, tiene que llegar a través de un banco o una cuenta de compensación. Y cuando se baña lo que produce, pues también a través de un banco o una cuenta de compensación. Inversión de capital colombiano en el exterior, así como los rendimientos asociados a las mismas. Inversiones financieras en títulos emitidos o en activos radicados en el exterior, así como los rendimientos asociados a las mismas, salvo que las inversiones se efectúen con divisas provenientes de operaciones que no deban canalizarse a través del mercado cambiario. Entonces, por ejemplo, yo soy una persona que presto servicios de mantenimiento, maquinaria pesada a no residentes, traigo la maquinaria y presto mis servicios de mantenimiento, cobro por eso y tengo debajo del colchón $100,000. Yo puedo mañana pasado ir a Miami, llevarme mis $100,000 en efectivo, declararlos cuando salga del país, declararlos cuando llegue a Estados Unidos y comprarme una casa con esos $100,000, hacer una inversión financiera en ese activo, sin necesidad de hacerlo como una inversión de un colombiano en el extranjero, porque si fuera una inversión de un colombiano en el extranjero, tendría que girar el dinero a través de un banco o de una cuenta de compensación. También dice la norma que es operación de obligatoria canalización, lo que tiene que ver con el análisis y garantía. Señor. ¿Sí? Repítame esa última parte que no la entendí. Pues las inversiones financieras. Cuando la persona llega a Colombia, presta el servicio, te paga y sale, creo que fue algo parecido a lo que dijo, no recuerdo bien. No, lo que dije es que es una operación de obligatoria canalización, las inversiones financieras en títulos emitidos o en activos radicados en el exterior y los rendimientos asociados a las mismas, salvo que esas inversiones financieras en activos o en títulos emitidos en el exterior se hagan con divisas del mercado libre. Entonces ponía como ejemplo, yo soy una persona residente en el país y yo presto servicios de mantenimiento de maquinaria pesada de no residente, entonces traigo la mercancía, la importo temporalmente, cumplo con todos los temas aduaneros, traigo la máquina aquí, le hago su mantenimiento y el mantenimiento vale $10,000. Y producto de esos servicios yo tengo guardados debajo de mi colchón $100,000. Entonces con esos $100,000
que son originados en servicios del mercado libre, yo puedo viajar a Miami y comprarme una casa en Miami sin necesidad de informar eso como una inversión de un colombiano en el extranjero. Porque para informarlo como inversión de un colombiano en el extranjero, pues ese dinero no lo podría llevar yo en el bolsillo, tendría que llevarlo, girarlo a través de un banco o desde mi cuenta de compensación. Pero como esas divisas están originadas en operaciones de mercado libre, pues yo puedo salir con la plata en el bolsillo o en el maletín y llevarlos y comprar directamente en el extranjero. O también podría ser que yo como residente en el país tengo una cuenta que se llama de Mercado Libre, que la vamos a ver. Y en esa cuenta de Mercado Libre me depositaron esos $100.000 por servicios que yo he prestado a no residentes. Y un día yo veo que hay una oportunidad preciosa para comprar una casa. Pues con esos $100.000 que tengo en esa cuenta de Mercado Libre, giro desde esa cuenta de Mercado Libre que tengo en el Banco de Bogotá, sucursal en Miami, y pago la casa sin ningún problema. Obviamente, aquí solo hablamos del tema cambiario. Otra cosa será el tema tributario, que yo tendré que pagar impuestos por los activos que tenga en el extranjero. Pero desde el punto de vista cambiario, a partir del año 91, eso es perfectamente viable. Entonces, por eso a este señor Santa María, cuando fue ministro de Hacienda, en alguna de esas reformas tributarias, que él decía en un noticiero que, por favor, que era legal tener bienes en el exterior y tener cuentas, que eso estaba permitido por la ley novena, porque incluso el señor tiene un librito de toca una parte del tema cambiario, pero que lo que no estaba bien era que no pagaran impuestos, por lo que tienen afuera. Entonces, yo puedo hacer inversiones financieras en activos y en títulos emitidos en el exterior con divisas de mercado libre sin ningún problema. Doctor, pero entonces en la salida de las divisas, todo lo que cuando supera el tope de los $10.000 en efectivo, lo que tiene que es que declararlo, pero eso no genera ningún tipo de tributo en el régimen cambiario, ¿no? No, señor. Agradezco su comentario. Exactamente. Son dos cosas distintas. Una cosa es, usted tiene $100.000 aquí guardados, orinados, lo que ya mencionamos, y va a salir del país. Entonces, si usted va a salir del país, tiene que saber que si sale del país con más de $10.000 en efectivo, hay una obligación cambiaria que es declararlos y ya. Ahí no se pagan impuestos, no se paga nada. Mucha gente no declara porque cree que hay que pagar impuestos, sobre todo cuando vienen entrando al país con plata y dicen, no es que sí, claro, me cobran impuestos. A eso no se cobra nada, eso es una norma que es internacional que tiene que ver más con la prevención de lavado de activos. Entonces, si usted sí sale del país con más de $10.000 para hacer una inversión financiera, pues tendrá que declarar aquí cuando sale de Colombia, seguramente tendrá que declarar en Estados Unidos porque esa es una norma internacional, tendrá que declarar que lleva 20.000, lo mismo que declaró aquí cuando salió, y va y compra su casa sin ningún problema. ¿Listo? Muchas gracias. Con gusto. Bien, este es un resumen de lo que constituye el mercado cambiario, que ya lo decíamos, está constituido con las divisas originadas ¿en qué? En las divisas originadas en operaciones de obligatoria canalización, que son las 7 que ya vimos, que ustedes deberán aprender de memoria, y aquellas divisas originadas en operaciones que, a pesar de ser del mercado libre, servicios, el residente en el país voluntariamente decide canalizarlas, es decir, recibirlas o girarlas a través de un banco o desde una cuenta de compensación. Digamos que esa es la parte general del régimen cambiario desde el punto de vista legal. Doctor, o sea que podríamos decir que el régimen de mercado libre son aquellas transacciones que no son obligadas o sometidas al régimen cambiario. Así es, no están obligadas a ser canalizadas por el mercado cambiario. Y básicamente todo eso se refiere a servicios. Porque si ustedes miran bien las 7 operaciones de obligatoria canalización, pues abarcan casi todo el esfera del comercio. Los servicios son los que pertenecen al mercado libre, cualquier clase de servicio. Ok, gracias. Con gusto. Bien, entonces venimos hablando de intermediarios del mercado cambiario y cuentas de compensación. ¿Cuáles son los intermediarios del mercado cambiario? Son estos. Están en el artículo 7 de la resolución 1 del 2018. Miren que estos intermediarios del mercado cambiario forman parte del sector financiero. No son todo el sector financiero, son solo una parte. Por ejemplo, el tema de las aseguradoras son del sector financiero, pero no están acá.
Entonces son intermediarios del mercado cambiario autorizados, establecimientos bancarios, las corporaciones financieras, las compañías de financiamiento, financiera de desarrollo nacional, el Banco de Comercio Exterior de Colombia, Bancoldes, cooperativas financieras, sociedades comisionistas de bolsas de valores, las sociedades de intermediación cambiaria de servicios financieros especiales, SICFES, que fueron las que reemplazaron las antiguas casas de cambio. Ya hoy no hay casas de cambio. Existen las SICFES, que son intermediarios de mercado cambiario, o profesionales de cambio. ¿Cuál es la diferencia? En que las SICFES, como son intermediarios de mercado cambiario, los autoriza la superfinanciera, los vigila la superfinanciera y los sanciona la superfinanciera. Los profesionales de cambio los autoriza la DIAN, los vigila la DIAN y los sanciona la DIAN. Las sociedades especializadas en depósitos y pago electrónicos, FINDETER, FINAGRO, el ICETES, Empresa Nacional Promotora de Desarrollo Territorial y por último el Fondo Nacional del Ahorro. Ustedes saben que ya hace algunos años el Fondo Nacional del Ahorro lo convirtieron en banco y por eso se puede hacer la canalización de una operación de obligatoria canalización a través de alguno de estos. ¿Cuál banco de estos, cuál entidad de estas puede escoger? La que uno quiera. El régimen cambiario no le dice nada sobre eso. La que le presten un mejor servicio, la que mejor le den una tasa de cambio, etc. Eso es libre de por parte de quien va a hacer una operación de cambio, escoger por medio de quien la hace. Pero, doctor, una pregunta. Entonces, sí. Pero esas 14, pensaba que, por ejemplo, en el caso puntual del numeral 12, que es el ICETEX, o sea, que ellos única y exclusivamente se dedicaban a operaciones relacionadas con su actividad, digamos, económica, o cualquier tipo de, yo voy y necesito canalizar cualquier dinero, independientemente que sea préstamo educativo por estudio en el exterior, ellos me la canalizarían. Según esta norma, sí, del Banco de la República. Ya, ok. Bueno. Entonces, para terminar esta primera parte jurídica, las operaciones de obligatoria canalización, que son 7, los dineros que se originen en ellas se pueden movilizar por alguna de estas entidades financieras o una cuenta de compensación. Y los servicios que se prestan entre residentes y no residentes, que voluntariamente se quieran canalizar, también se pueden hacer a través de una de estas entidades o de las cuentas de compensación. Bueno. ¿Alguna pregunta? ¿Se ve la presentación? Sí, se ve, doctor. Perfecto. Entonces, de todas esas operaciones de cambio que hemos visto, de todos esos negocios que se pueden hacer a nivel internacional, ¿qué es lo que le compete a la DIAN vigilar? Entonces, en el año 93 se acabó la Superintendencia de Control de Cambios y las competencias que tenía esa superintendencia, pues se repartieron. A la superintendencia financiera se le asignó la competencia sobre lo que tenía que ver en su momento lo que llamaban casas de cambio, hoy SICFES. A super sociedades, operaciones de endeudamiento externo de personas jurídicas e inversiones internacionales. Eso significa que a una empresa no le puede llegar un pliego de cargos o un requerimiento de información por parte del área de fiscalización cambiaria de la DIAN en lo que tiene que ver con una operación de inversiones internacionales, porque la competencia la tiene la superintendencia de sociedades. Lo mismo lo que tiene que ver con endeudamiento externo de personas jurídicas. Es competencia de supersociedades. Y esto es la competencia de la DIAN que lo deben de tener muy claro. Esto está en el decreto 1742 del año 2020. El control y vigilancia sobre el cumplimiento del régimen cambiario de ¿qué? En materia de importaciones y exportaciones de bienes y servicios. Gastos asociados. Financiación en moneda extranjera. Acabo de decir que las operaciones de endeudamiento externo son de competencia de supersociedades. Endeudamiento externo de personas jurídicas. Entonces aquí queda hacer claridad. Supersociedades es competente para vigilar que se cumpla el capítulo de endeudamiento externo de personas jurídicas, salvo que ese endeudamiento externo esté generado en operaciones de importación y exportación de bienes y servicios. Porque si eso es así, entonces la competencia será de la DIAN, porque ahí estamos viendo que es competencia de la DIAN mirar la financiación en moneda extranjera.
¿Por qué? Porque lo que se quiso con esta competencia es que la DIAN mirara el panorama completo de una operación de lo que vamos a ver. Entonces, si una persona hace una importación de bienes y pide crédito para eso, pues lo lógico, se pensó cuando se establecieron estas competencias, es que la DIAN pues mire completo. No solamente mire la importación, que mire si giró lo que era, pero también que mire si pidió plata prestada, pues que mire si se cumplió las normas sobre endeudamiento externo. Entonces, eso es bueno tenerlo bien claro. También es competente la DIAN para verificar las normas, que se cumplan las normas que hay sobre los valores reales, no que haya una subfacturación o una sobrefacturación de las operaciones. Ya sabemos que la subfacturación es cuando le colocan al valor de la mercancía un valor por debajo del real, por alguna razón, y la sobrefacturación es la contraria. Le colocan un valor por encima del real también por algunas razones que veremos. También es competencia de la DIAN, yo le pongo aquí un nombre a esto, de decir que el endeudamiento externo puro de personas naturales. Así como uno le pide plata prestada a un banco para cualquier cosa, uno también podría pedir plata prestada en moneda extranjera para cualquier cosa. Pero si eso lo hace una persona natural, será competencia de la DIAN verificar que esa persona natural cumpla con el capítulo de la regulación de endeudamiento externo que hay en la circular 83. Entonces, la competencia de la DIAN es la más amplia de todas, porque realmente lo único que no quedó para la DIAN fiscalizar es lo que tiene que ver con inversión extranjera y el endeudamiento externo de personas jurídicas, salvo que se originen importaciones y exportaciones de bienes, porque en ese caso sí será competencia de la DIAN. Y hay una competencia residual que está en la norma y se refiere a que cuando se acabó la superintendencia y se expidió el decreto repartiendo las competencias que les acabo de mencionar, pues hubo algunas que quedaron por fuera. Entonces, en un principio esto no estaba en ninguna norma, ya está en el decreto de estructura de la DIAN. La competencia residual se refiere al control y vigilancia de las operaciones derivadas del régimen cambiario que no sean de competencia de otra entidad. Es decir, ni de supersociedades. Y aquí hay algunos ejemplos, lo que tiene que ver con los servicios, que ya quedó expresamente consagrado, antes no lo estaba. Donaciones y transferencias de remesas de trabajadores de no residentes, pago de operaciones internas, inversiones financieras con divisas de mercado libre, operaciones de arbitraje cambiario, todo eso es competencia de la DIAN. Compra y venta de saldos de cuenta en el exterior con IMCs, venta de saldo entre titulares de cuentas de compensación, traslados entre titulares de cuentas, ingresos y salida de dinero en efectivo y o títulos representativos de ellos o en moneda legal colombiana, canalización voluntaria de divisas por el mercado libre. Aquí es bueno hacer un comentario. Algunas personas tienen la idea que el mercado libre, como es libre, pues se puede hacer lo que se quiera. Y eso no es tan cierto. Hay una norma en el régimen cambiario que dice que cuando usted acude al mercado cambiario para canalizar voluntariamente divisas originadas en operaciones de mercado libre, pues eso debe corresponder a un negocio real. Es decir, si usted trae $10,000 por un banco o a través de su cuenta de compensación por un servicio que supuestamente prestó, pues debe ser cierto que prestó el servicio. Porque si no, ya está tipificado, ¿sí? Como veremos en el decreto ley 2245, pues la indebida canalización por servicios ficticios. Pues hay mucha gente que tiene la idea que los servicios, como son mercado libre, pues se puede hacer cualquier cosa y eso no es así. Hay otra obligación que tiene la DIAN, que es la de orientar las acciones para detectar operaciones de cambio inusuales o sospechosas que al amparo de operaciones de comercio exterior provengan de lavado de activos. Todos sabemos que el lavado de activos es un delito y como ciudadanos tenemos la obligación de denunciarlo. Con mayor razón los que trabajan en la DIAN y trabajan en el área de fiscalización y cualquier otra área, pero más los de fiscalización, que son los que hacen investigaciones. Entonces, esto es un delito. ¿Y qué es lo que se hace? Pues obtener el mayor número de pruebas dentro de la investigación administrativa, que es la cambiaria, así la determinó la ley 9, es una investigación administrativa. Se obtienen las pruebas de un posible lavado de activos para dar cumplimiento a toda la reglamentación interna que hay en la DIAN. Es decir, hacer un ROS, un reporte de operación sospechosa, bien hecho, para mandarle al área competente, para que el área competente amplíe la investigación y si lo considera pertinente y realmente le cree que hay un lavado de activos, pues lo manda a la UIA, Unidad de Información y Análisis Financiero, quien a su vez amplía la información, la complementa y si concluye que sí puede ser un lavado de activos, lo vuelve a la Fiscalía.
Bien, esto es solo a nivel informativo. El Banco de la República no es entidad de control. Mucha gente piensa que sí porque pide mucha información. Pero el Banco de la República realmente no hace eso, no establece incumplimientos. El Banco de la República pide mucha información para efectos de tomar decisiones macroeconómicas y mirar dentro de sus bases de datos que no le cuadra perfectamente. Y lo que no le cuadra lo reparten para la entidad de control, ya en super sociedades o a la UIAF o donde corresponde. Pero el banco no sanciona, no investiga si alguien cumplió o no con el régimen cambiario. Eso lo hace la DIAN o super sociedades. Yo me imagino que todos conocen allá cómo es que funciona la DIAN, cómo está la estructura a nivel del área cambiaria. Pero lo vamos a ver rápidamente. Hay una dirección general, hay varias direcciones. Entre ellas está la Dirección de Gestión de Fiscalización y la Dirección de Gestión Estratégica y Analítica. En esa Dirección de Gestión Estratégica y Analítica es donde se hacen los programas de fiscalización. Antes se hacían en la Subdirección de Fiscalización. Pero la ciudadanía se quejaba mucho y algún director general dijo, no pueden seguir haciendo eso. Entonces lo hacen allá en la Dirección de Gestión Estratégica y Analítica, a través de las coordinaciones que tienen. Cuando hay un programa establecido, lo mandan a la Dirección de Gestión de Fiscalización y la Dirección de Gestión de Fiscalización se lo manda a la Subdirección de Fiscalización Cambiaria. Ustedes saben que la Dirección de Gestión de Fiscalización agrupa todas las fiscas. Fiscalización tributaria, fiscalización aduanera, fiscalización cambiaria, fiscalización internacional. Y la última que crearon en la última reestructuración sobre la de activos. Entonces la Subdirección de Fiscalización Cambiaria reparte programas, distribuye. Bien. ¿Qué hace la Subdirección de Fiscalización Cambiaria? Estas son las funciones generales. De aquí yo resalto garantizar la ejecución de los programas de control. Cuando el área de inteligencia envía a la subdirección un programa, la subdirección, si lo encuentra ajustado, pues lo reparte a las seccionales para que hagan las investigaciones, porque el nivel central no hace investigaciones. Tiene la competencia para asumir una investigación, pero no es la regla general. Entonces lo manda a las seccionales y su función, una de las principales funciones es garantizar la ejecución de los programas de control. ¿Cómo? Pues mediante una base de datos que maneja la Subdirección de Control Cambiario, de Fiscalización Cambiaria, perdón. Además con visitas que se hacen periódicamente a las seccionales para ver cómo se adelantan los expedientes, a brindar apoyo técnico, etc. Otra función importante pero que no se tiene es la función de policía judicial. En alguna época se mandaron una serie de funcionarios a la Fiscalía General de la Nación para capacitarse en este tema, pero eso nunca se concretó. Registrar la autorización, modificación, cancelación, aprobación del cambio. La Subdirección de Fiscalización Cambiaria mantiene una base de datos nacional de todo lo que tiene que ver con profesionales del cambio. Es decir, esas personas naturales o jurídicas que se dedican a la compra y venta de divisas y cheques de viajero. Entonces hay una base de datos. Si alguien necesita una certificación nacional, pues se la pide a la subdirección. Administrar la base de datos del Nacional de Infractores Cambiarios. También se llama la subdirección una base de datos de personas sancionadas o personas que se han acogido a sanciones reducidas. Todo eso está en el nivel central. Y es muy útil para todas las entidades de control que piden certificaciones de CIE que los lleven prestación de investigado, si ha sido sancionada. Y es con las facultades correspondientes porque esta información es reservada. ¿Qué cambio se logró hacer en la última reestructuración del año 2020 a nivel de fiscalización cambiaria? Se logró que se crearan 5 divisiones de fiscalización cambiaria. Pero a su vez, en la última reestructuración, esas divisiones tuvieron un cambio. Antes había la división de fiscalización cambiaria y la área de liquidación. En la última reestructuración se unieron y ahora se llaman fiscalización y liquidación cambiaria. Hay una parte de unos grupos de funcionarios dentro del área de la misma división que llega hasta la primera parte de la investigación, es decir, decidir si se formulan cargos o no. Si se formulan cargos, una vez el interesado presenta 2 cargos, son analizados por otros funcionarios de la misma división y toman la decisión si se multa o no se multa. Si se impone una sanción, pues entonces hay un recurso que va para la división de gestión jurídica de la respectiva dirección seccional. Como le mencionaba, lo interesante es que se crearon 5 divisiones porque antes no había sino una. Otra cosa que hay que mencionar acá es que en la dirección jurídica existe una subdirección de recursos. Y la única área que no llevaba sus recursos allá era la del área de cambios.
Y en esta última reestructuración también se incluyó una normita que dice que los recursos, las multas que sean por, creo que 20.000 VTs, no recuerdo bien, o más, los recursos que se interpongan contra esas sanciones serán resueltos en la Dirección de Gestión Jurídica. Subdirección de Recursos de la Dirección de Gestión Jurídica. Se saca la información para los programas de fiscalización cambiaria. Hay una resolución que es la 4083 del 99 con todas sus modificaciones. Y como vimos en la presentación inicial, en la norma vigente ya esta fue derogada. Pero esta norma, con esta fue que se empezó a pedir la información exógena cambiaria, que se sigue pidiendo al día de hoy. ¿En qué consiste esa exógena cambiaria? Simplemente el director general, mediante una resolución de carácter general, le dice a los intermediarios de mercado cambiario y a los usuarios de cuentas de compensación, a los concesionarios de servicios de correos y a las pasarelas de pago, que trimestralmente nos envíen una información. ¿Cuál información? La DIAN le pide una información teniendo como base los numerales cambiarios del Banco de la República. Como seguramente todos ustedes saben, los numerales cambiarios no son más que una codificación del Banco de la República para cada operación de cambio. Si se hace un pago anticipado, hay un numeral cambiario. Si se hace un pago post-embarque, hay un numeral cambiario. Si se hace un pago con pesos, hay un numeral cambiario, así sucesivamente. Entonces, lo que hace la DIAN en esa resolución es decirle a los intermediarios de mercado cambiario y a los usuarios de cuentas de compensación, les dice, trimestralmente, por favor, mándenme la información de estos numerales cambiarios por ingresos y por egresos, y tiene unos formatos diseñados para el efecto. Esa es la famosa exógena cambiaria. Bien. Eso digamos que es la estructura de la DIAN y la forma como se trabaja actualmente. Vamos a entrar ahora entonces en el régimen cambiario propiamente dicho, es decir, en lo que establece la resolución 1 del 2018 y la circular 83. Lo primero que trae la norma es la regulación con un documento que se llama declaración de cambio. Vamos a ver su definición, dónde se presenta, cuándo se presenta, cuáles son las obligaciones de quien presenta una declaración de cambio, qué pasa si se equivoca esa persona. Entonces, lo primero es la definición. Seguramente algunos de ustedes todavía recuerdan unos formatos que habían antes, formulario 1 para importaciones, formulario 2 para exportaciones y así sucesivamente. El Banco de la República cambió eso. ¿Por qué? Porque ese formato traía una serie de mucha información que al banco no le interesaba. Al banco solo le interesa la información económica. Pero ahí había información aduanera, por ejemplo. El banco dijo, a mí eso no me interesa. Entonces el banco cambió este criterio ya hace rato. No es que se hayan acabado las declaraciones de cambio. Se acabó, fue el concepto de los formularios. Ahora hay otro concepto. Esto es del año 2016. Sin embargo, hay gente que sigue pensando en los formularios. Dice la norma que la declaración de cambio es la información de los datos mínimos de las operaciones de cambio canalizadas por conducto del mercado cambiario. Entonces, son datos mínimos de las operaciones de cambio canalizadas por conducto del mercado cambiario. ¿Suministrada por quién? Por residentes y no residentes que realizan las operaciones de cambio y transmitida al Banco de la República por los intermediarios del mercado cambiario y los titulares de cuentas de compensación. Entonces, una declaración de cambio y son unos datos mínimos que al Banco de la República le interesan. Y punto. Por eso es que ya cuando hablamos de las regulaciones que hay en materia cambiaria, veíamos unas resoluciones de la DIAN. Y es porque el Banco de la República quita temas y le dice a la DIAN, a mí no me interesa el tema aduanero, pero hay facultades para que usted pida lo que necesita para su fiscalización. Esa es la razón de ser de esas resoluciones de la DIAN. Porque el Banco de la República ya en el año 2018, cuando se pidió la resolución 1, dijo, 2 años antes, ya lo he dicho, en el 2016 y lo retomó en el 2018. Yo necesito esta información económica y punto. Eso es lo que yo necesito y esa es la declaración de cambio para todos los efectos legales. ¿Y cuándo se considera transmitida esa información? Dice la norma. La información se considerará correctamente transmitida por los IMC o los titulares de cuentas de compensación cuando se encuentre incorporada en el sistema de información cambiaria del Banco de la República, con la aceptación de la transmisión. Pero ustedes no deben de preocuparse por la primera parte, porque cuando uno va a hacer una operación de cambio a través de un IMC, pues esa obligación de transmitir la información, como ya hemos visto, es del banco.
Uno cumple cuando presenta su declaración de cambio con los requisitos completos y ya. ¿Dónde se presenta? La declaración de cambio por operaciones realizadas a través de los IMC debe presentarse ante esas entidades. Como ya mencionábamos, ¿cuál? Pues la que ustedes cojan, la que le preste mejor servicio, la que le dé mejor tasa de cambio, la que le quede más cerquita, etc. Y dice en la norma que esas entidades podrán implementar diferentes mecanismos para la recepción de la información de la operación de cambio. Entonces, ya los bancos tienen sus sistemas electrónicos para eso. ¿Qué pasa si se trata de operaciones realizadas a través de las cuentas de compensación? Dice la norma que la información se transmitirá al Banco de la República con la fecha de ingreso o egreso de las divisas según indique el Banco de la República. Para ir, digamos, como orientándonos y para los que no conocen del tema, una cuenta de compensación en términos generales, más que una cuenta residente en Colombia, tiene en un banco en el extranjero y que voluntariamente registra en el Banco de la República como cuenta de compensación. Entonces aquí lo que está diciendo la diapositiva en la segunda parte es que la información de la operación de cambio hechas a través de una cuenta de compensación tiene que informarse al Banco de la República con la fecha de ingreso o egreso de las divisas. Y ya vamos a ver por qué medios y en qué momento. Entonces, si yo voy a, por decir algo, voy a pagar una importación, canalizar una importación sería el término técnico. A través de un IMC, pues entonces yo voy al IMC que yo escoja, presento mi declaración de cambio por importación de bienes y los documentos soportes. Y le digo al banco, necesito pagarle a esta empresa tanto en el extranjero por esta importación, aquí está esto y esto y esto, debite los pesos de mi cuenta y gire los dólares. Listo. Y yo tengo que conservar mi declaración de cambio mínimo por 5 años. Pero si yo tengo cuenta de compensación y giro desde mi cuenta de compensación para pagar la importación a Pepito Pérez de Miami, eso es perfecto. Solo que yo tengo que cumplir después con unas obligaciones como usuario de cuenta de compensación, mandar unos informes mensuales. Entonces lo que está diciendo la diapositiva es, en ese informe mensual pongo la fecha real del ingreso o el egreso de las divisas. ¿Cuándo se presenta? Si la operación se hace ante un IMC, pues en el momento de la compra o venta de divisas. ¿Cuándo compro divisas? Si voy a pagar una importación, se supone que negocio divisas con el Banco Bogotá, véndame $100,000, acomo la tasa de cambio, la mesa de dinero, como se llame, y me gírelos. Pero si tengo cuenta de compensación, pues yo giro de mi cuenta de compensación. ¿Cuáles son las responsabilidades de los declarantes? ¿Quién es el declarante? Pues el que presenta una declaración de cambio. El Banco de la República aquí también simplificó esto. La primera obligación es suministrar la información veraz y completa de declaración mínima de la operación de cambio. Yo, como importador, estoy presentando una declaración de cambio ante el IMC, yo respondo por lo que escriba en esa declaración de cambio, porque yo soy el que hago el negocio, yo sé qué es lo que escribo ahí. Y la segunda obligación, responsabilidad principal, conservar los documentos que acrediten, y óigase bien, el monto, características y demás condiciones de la operación y el origen y el destino de las divisas según el caso, por el término de caducidad o prescripción de la acción sancionatoria. Cuando una persona hace una operación de cambio, ya sea en divisas o en pesos, siempre tendrá que estar en capacidad de demostrarle a la DIAN si le pregunta cuál es el origen y el destino de las divisas. Y eso quedó plasmado en las últimas resoluciones de la exógena cambiaria. Y por primera vez se da aplicación a esta norma y se le dice a la gente que tiene que decirle a la DIAN cuál es el origen y el destino de las divisas. ¿Y para qué tiene que tener esos documentos? Esto es para presentarle a las autoridades de control cuando se los pidan. ¿Y por cuánto tiempo debería conservar estos documentos? Yo siempre digo que mínimo 5 años. ¿Por qué? Porque ese es el tiempo que tiene la DIAN, según el decreto ley 2245, para expedir y notificar, oígase bien, expedir y notificar el acto de formulación de cargos. Los 5 años se cuentan a partir de la ocurrencia de la presunta infracción cambiaria. Entonces, por eso yo digo que hay que guardarla mínimo 5 años. Ahora, ¿por qué digo mínimo? Cuando yo le dicto charla a los empresarios, les digo mínimo, porque no se sabe qué criterio va a tener la DIAN en sus investigaciones. Como veremos, hay una figura que se llama la inflación continuada, que puede ser que la apliquen en una investigación o puede ser que no. Entonces, obligaciones o responsabilidades del declarante, suministrar la información veraz y completa en su declaración de cambio y conservar los documentos. Por el término de prescripción o caducidad, dice la norma.
Y esto es lo que llaman los abogados un tipo en blanco. El incumplimiento de estas obligaciones y de cualquiera otra asignada en el régimen cambiario dará lugar a las sanciones previstas en las normas legales pertinentes, sin perjuicio de las sanciones tributarias, aduaneras y penales aplicables. Este tipo que ustedes ven aquí, que llamamos los abogados un tipo en blanco, es el que da respaldo a la sanción residual que veremos. Cuando ustedes estudien las sanciones van a ver que en el artículo 3 del decreto ley 2245 tiene un listado de infracciones y de sanciones, y al final dice otra. Las demás, si no encaja la infracción que está investigando en ninguna de las anteriores, pues esa es la sanción residual. Y esa sanción residual corresponde a esta descripción, esta conducta, esta tipificación, diría un abogado. ¿Por qué? Porque es que el régimen cambiario, como ya mencioné, regula hechos económicos. Y entonces las normas cambian, el Banco de la República cambia y cambian las infracciones. Y el decreto no se puede estar cambiando porque es un decreto con fuerza de ley. Se necesitan facultades del Congreso para tocarle cualquier norma a un decreto ley. Entonces tiene esa sanción residual. Que entre otras cosas ha sido demandada como 2 o 3 veces y han dicho que se ajusta a la Constitución y a la ley. ¿Y cuál es la responsabilidad de los bancos, de los IMC? Miren que aquí el régimen cambiario es muy claro, la responsabilidad del declarante y la responsabilidad del IMC. Aquí no se mezcla nada. La primera, conocer adecuadamente al cliente en el ejercicio de los derechos de control y previsión de actividades delictivas. Exigir a los residentes y no residentes la información de los datos míos de la operación de cambio, que se canalicen por su intermedio y transmitir al Banco República. Tercera, asignar a cada declaración de cambio presentada un número de identificación irrepetible a nivel nacional el mismo día, que debe ser informado al residente o no residente que realice la operación. Verificar que el valor de las divisas que se informa correspondan a los que se adquieren o venden por su conducto. Eso que ustedes ven ahí en rojo, el Banco de la República lo suprimió de la norma. Sobre todo la segunda parte, verificar que la negociación corresponda con la realidad. Porque los bancos le preguntaban al Banco de la República y él había que cómo hacían eso. El banco dijo, quito eso de ahí ya. La primera obligación que tiene, la primera responsabilidad que tienen, abarca esta última. Usted tiene que conocer al cliente, tiene que saber con quién negocia, tiene que saber qué clase de negocios tiene su cliente. Eso lo dice la norma sobre prevención de lavado de activos. Conservar la información que remiten al Banco de la República por el término de prescripción y o caducidad de la acción. Y hay sanciones en estos casos para el banco y para el funcionario que ayuda a infringir el régimen cambiario. Y dice aquí también hay un tipo en blanco para los IMC. El incumplimiento total o parcial de estas obligaciones y de cualquiera otra consignada en el régimen cambiario dará lugar a la imposición de sanciones por parte de la Superintendencia Financiera dentro de sus competencias, tanto a la entidad como al funcionario responsable que desacaten estas disposiciones conforme a las normas del Estatuto Financiero y demás normas aplicables. Como ustedes ven, las normas son más graves para los bancos y sus funcionarios en caso de incumplir el régimen cambiario. Toda esa información que pide el Banco de la República se utiliza única y exclusivamente ¿para qué? Para la elaboración de la balanza cambiaria y la balanza de pagos. Su finalidad es estadística. También para realizar seguimiento y control de las operaciones de endeudamiento externo e inversiones internacionales. Es importante saber qué tan endeudados estamos para saber qué medidas se toman. Es importante saber si las inversiones extranjeras llegan o no llegan. ¿Y por qué? Y tomar decisiones. Hay aquí un tema que también es muy importante que se llama principio de identidad. Tiene 2 partes. La primera es la que vamos a ver aquí. La segunda cuando hablemos de las operaciones ya propiamente dichas de importación y exportación. Principio de identidad o de coincidencia que llaman otros, ¿a qué se refiere? Dice la norma que la obligación de canalizar a través del mercado cambiario se entenderá cumplida con el suministro de la información mínima en la operación de cambio. ¿A nombre de quién? Del residente o no residente que realice la operación de cambio. Es decir, la presentación de la declaración de cambio. Cuando se presenta la declaración de cambio, se entiende que se cumplió con la obligación de canalizar. Por eso es tan difícil cuando la gente pretende que la DIAN, en virtud del análisis integral que tiene el decreto ley 2245, no tiene una declaración de cambio, pretenda que el análisis de todos los demás documentos se concluya que así se canalizó. Donde hay una norma expresa que dice que eso se prueba es con una declaración de cambio, no hay otra forma. Hay excepciones a esa regla general que acabamos de ver. ¿Cuál? Que la declaración de cambio la presenta quien hizo la operación, el comercio exterior. Entonces, por ejemplo, excepciones a ese principio.
para las operaciones de comercio exterior que se realicen a nombre y por cuenta de los patrimonios autónomos y encargos fiduciarios. En esos casos, al momento de efectuar la canalización, la declaración de cambio la presentará el patrimonio autónomo o el encargo fiduciario. Para las operaciones efectuadas por las unidades y entidades que forman parte del sector administrativo de defensa nacional, según estos artículos 1, 6 y 7 del decreto 15 del 2002, del 2000. En estos casos, tampoco no se requiere coincidencia de quien aparece en los documentos aduaneros y quien presenta la declaración de cambio. Entonces, por decir algo, el Ejército Nacional hace una importación de armamento, el Fondo Rotatorio del Ejército Nacional, el que canaliza mañana pasado, pues eso está permitido acá. Pero hay una limitación, que formen parte del sector administrativo de defensa nacional, según esos artículos. Si no es así, hay una infracción cambiaria. Esta excepción tiene origen en una sanción que la DIAN le impuso al Ejército Nacional por unas operaciones de cambio que hacían todas curiosas. Y ellos fueron al Banco de la República y eso terminó en esta excepción. Al igual que la que sigue, en los casos en los que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público atienda con cargo al presupuesto nacional, Ministerio de Hacienda y Crédito Público atienda con cargo al presupuesto nacional la canalización del pago de importaciones de bienes de los demás ministerios. Entonces, es el Ministerio de Hacienda que canaliza una operación de otro ministerio. De manera excepcional, entonces, por ejemplo, con el tema de las vacunas, cuando estamos en la pandemia, el Ministerio de Salud importó X cantidad de vacunas. Se llegó a fin de año y no pudo ejecutar el presupuesto, o se le acabó el presupuesto, pues el Ministerio de Hacienda puede pagar las importaciones que quieran, esas vacunas que quedaron faltando por pagar, con cargo al presupuesto nacional. Miren ustedes que es de otros ministerios y solo para importaciones. Aquí no hablo de la rama ejecutiva, por ejemplo. Entonces no le aplicaría que el Ministerio de Hacienda pagara, por ejemplo, las importaciones de la DIAN, Unidad Administrativa Especial. No, porque es que está hablando de otro ministerio nomás. Si se efectúan titulizaciones en Colombia de los flujos de fondos futuros de exportaciones de bienes, no se requiere identidad de información de los datos mínimos del patrimonio con exportado. ¿Eso qué significa? Yo hago exportaciones de bienes, ahora me las van a pagar en diciembre. Yo hago con un patrimonio autónomo una titularización de esos flujos. Es decir, le digo al patrimonio, hágame el favor, usted en diciembre me canalice estos valores. Entonces, en ese caso, pues estará presentando las declaraciones de cambio para las respectivas canalizaciones el patrimonio autónomo. Eso parece obvio ahora, pero no era así en un tiempo. Todas estas excepciones, la mayoría son por multas que la DIAN impuso. Igual ocurre con las operaciones de comercio exterior de los consorcios o uniones temporales. No se requiere identidad de información, datos mínimos con unión temporal o consorcios de los documentos aduaneros. Basta con que aparezca uno de los que aparecen en el consorcio en la declaración de cambio y allá en la parte final deberá poner los demás. Pero antes solamente aparecía uno y la DIAN los sancionaba a todos. Bien. Y esta excepción al principio de identidad de coincidencia que siempre ha estado. Operaciones de cesión por endoso de documentos de transporte que implican la cesión de los derechos cambiarios representados en los pagos de la mercancía efectuada antes del levante en importaciones o del ingreso de los bienes a zona franca. Recomiendo poner mucho cuidado a esa condición que hay allí antes del levante en importaciones o del ingreso de los bienes a zona franca. ¿Por qué creen ustedes que la norma exija que esa cesión del documento de transporte se haga antes del levante de la mercancía? Pues la razón es muy sencilla, porque si ya la mercancía fue nacionalizada, cualquier operación que se haga con ella por parte de quien hizo la importación, pues es una operación interna, ¿cierto? Y tendría que pagarse en pesos. Entonces yo hago una importación de bienes, hago todo el trámite de aduanero, obtengo el levante de la mercancía y queda a libre disposición. Lo que yo haga con ella en adelante, pues ya es una compraventa nacional. Pero si hago la cesión del documento de transporte antes del levante, pues entonces estoy cediéndole a quien le cedo el documento de transporte todas las obligaciones y derechos que eso implica. Entre ellas,
el pago de la mercancía total o parcial según lo que yo haya negociado. Y lo mismo ocurre con el tema de la zona franca. Como veremos, a partir del año 2008 el Banco de la República le quitó a los usuarios de zona franca las prebendas cambiarias que tenían. Y hoy simplemente se dice que si una mercancía es ingresada al resto del mundo a zona franca, aplica el régimen de importaciones que vamos a ver mañana. Por eso es que aquí se exige que el endoso del documento de transporte sea o antes del levante de la mercancía o antes del ingreso a la zona franca. Si ya hubo levante, pues no se puede porque ya es mercancía nacional. Y si ya ingresó a zona franca, tampoco se puede porque el que le ingresó es el responsable cambiario. Lo que haga ahí en adelante con la mercancía es una operación interna. Espero haber sido claro porque con eso hay muchas confusiones a veces. Y entonces la confusión sale cara, sanción del 100%. Bien, las declaraciones de cambio, entonces ya sabemos que es un suministro mínimo, les voy a solicitar que las miren. Las de importaciones están en el tema, en el circular 83 al final, el capítulo de importaciones, las de exportaciones igualmente. Sí, le doy una miradita para que vean que eso es algo muy sencillo. Entonces yo hago mi declaración de cambio juicioso, pero resulta que después la reviso a los 6 meses o al año la reviso. Me doy cuenta que me equivoqué. Entonces, otro de los grandes cambios que hizo el Banco de la República fue permitir la corrección, los cambios, anulaciones y anulaciones de la declaración de cambio que se han presentado ante los IMC en cualquier momento. Antes habían plazos, ahora es en cualquier momento. Entonces, ¿cuándo se corrió una declaración de cambio? Cuando el declarante cometió error en la declaración de cambio. Así de simple. Pero, a pesar de que el banco se ha vuelto tan amplio y permite que se corrían en cualquier tiempo los errores, dice, estos datos no se pueden tocar. Y esto también tienen que tener ustedes absolutamente claro. No para ser objeto de corrección. Los siguientes datos. El NID del intermediario, la fecha de declaración de cambio, el número de declaración, la moneda de la negociación, eso se lo agregó hace poco, el valor de la negociación, el número del crédito también es nuevo, tipo de operación, entendiendo por tipo de operación, si es un ingreso, por ejemplo, por exportaciones, o es un ingreso por exportaciones, o hay una devolución. ¿Qué pasa si yo me equivoco en alguno de estos temas? Pues lo que queda es anular esa declaración de cambio y presentar otra. Entonces, una declaración de cambio se puede corregir, salvo alguno de estos datos. Estos datos no se pueden tocar. Y si algo pasa con ellos, tengo que anular y presentar una nueva. ¿Cómo se hace la corrección? El Banco de la República, cumpliendo con la ley 9A, hace poco simplificó el tema. Antes había que buscar otra declaración de cambio, presentar otra declaración de cambio, la misma primera que había presentado. Hoy no es así. Hoy dice en la norma, la corrección se puede realizar en cualquier momento por parte del residente o no residente, sobre la misma declaración de cambio que se pretende corregir. Es decir, usted tiene que entrar a la página del banco, al tema cambiario, buscar la que presentó y corregir sobre esa misma, indicando que se trata de una corrección y sin que haya una nueva declaración. Esto también es una novedad en la reglamentaria. El intermediario deberá tramitar la prueba. Señor, le escucho. En el régimen cambiario también existe la figura de las firmezas de las declaraciones del régimen cambiario, ¿o no existe esa figura? Pues buena pregunta, pero no hay una norma que hable de eso específicamente. Aquí lo que hablamos es de que a partir del momento en que usted presenta una declaración de cambio, la DIAN empieza a correr términos para tener competencia para formular cargos o no, dependiendo qué clase de investigación se esté haciendo. Entonces, por ejemplo, si es una investigación de una infracción de plazos, entonces la DIAN contará los 5 años a partir del día siguiente del vencimiento del plazo, porque el decreto ley 2245 lo dice así. Pero si está haciendo una investigación por ejemplo, exportaciones ficticias, entonces no se mirará la primera declaración de cambio, la segunda y la tercera, sino la última que haya presentado con relación a todas las operaciones que haya hecho. Entonces, si lleva 5 o 6 años haciendo operaciones de exportaciones ficticias, la DIAN tomará la última declaración de cambio para contar los 5 años a partir de ahí. Okay. Entonces,
una norma que hable de firmeza específicamente como la hay en tributario, no la hay en el tema cambiario. Y la otra pregunta sería entonces que esas correcciones a esas declaraciones tributarias no generarían sanciones. Esa es una buena pregunta. Hay una discusión interesante allí. ¿En qué sentido? En que si el Banco de la República permite que correcciones se hagan en cualquier tiempo, pues entonces no debería enviar. Sin embargo, por ejemplo, si usted hace presenta una información exógena con errores de esos que se pueden corregir, pues la DIAN en algunos casos está formulando cargos porque usted presentó información con datos errados, que es lo que tipifica el decreto ley 2245. Y además hay otra norma en el decreto ley 2245 que dice que usted puede hacer lo que tenga que hacer siempre y cuando lo haga antes de que la DIAN le notifique un acto de formulación de cargos o le haga una visita. Que si la DIAN le hace una visita, ya usted tiene que esperar a ver qué es lo que la DIAN encuentra o si no encuentra nada. Y si le notifica un pliego de cargo, pues con mayor razón, usted ya así corre a hacer lo que tenía que haber hecho, ya eso no sanea la infracción. En conclusión, en principio, no debería generar infracción cambiaria la corrección de un dato que se pueda corregir. Pero si yo fuera un usuario, un importador, un exportador, estaría muy atento a mi exógena cambiaria para no cometer la clase de errores, o si los tengo, corregirlos antes de que la DIAN llegue. O sea que la conducta excepcional es en la información exógena y no en la declaración cambiaria. Podría darse ese caso, sí. Porque, por ejemplo, si usted se equivoca en el numeral cambiario y llega a una visita de la DIAN, pues la DIAN no podría en principio sancionarlo por eso. Debería decirle, oiga, yo no me puedo llevar una declaración de cambio con datos errados, entonces, por favor, corrija el numeral cambiario y me manda la declaración de cambio completa, correcta, punto, y se la lleva. Pero si es un usuario de cuenta de compensación que mandó esa información con numerales cambiarios errados en la exógena cambiaria, pues yo creo que la DIAN sí lo sancionaría. Porque la tipificación, o la alcancemos a ver, es muy precisa. Si usted manda datos errados, incompletos, eso es una infracción cambiaria. No sé si fui claro. Gracias, ok. Ok. Bien. Entonces les mencionaba que para la corrección de los datos que se puedan corregir, entonces se hace sobre la misma declaración que se presentó ante el intermediario de mercado cambiario. Dice que las correcciones incluyen aquellas para fines estadísticos también. Entonces ahora corregir una declaración de cambio, pues es una maravilla porque es sobre la misma y adicionalmente el mismo Banco de la República y en su norma no hay otra declaración de cambio. Antes sí habían dos, ahora solamente es una y sobre esa se trabaja y es solo una. Bueno, puede ser que el banco ante el cual presenté mi primera declaración de cambio que voy a corregir tenga el código suspendido. ¿Qué es el código? Es un código que el Banco de la República, los IMC, para sus negocios, para sus relaciones comerciales. Si el Banco de la República tiene sancionado el código, tiene sancionado, perdón, al IMC por alguna razón, entonces lo que me dice la norma cambiaria es busque otro banco para presentar su corrección. Y si después mañana o pasado tiene que hacer algo con relación a esa segunda declaración de cambio, que fue la de corrección, tiene que volverla a correr, pues puede volver al primero si ya tiene el código vigente. Cambio de una declaración de cambio presentada ante el IMC. ¿Por qué? Porque utiliza una declaración de cambio diferente a la que le correspondía. Por decir una barbaridad, yo iba a pagar una importación, iba a presentar la declaración de cambio, suministro a datos mínimos por importaciones y tramité la declaración de cambio y suministro a datos mínimos por servicios y nadie se dio cuenta. Entonces yo puedo hacer el cambio, una declaración de cambio en cualquier tiempo también, por todos los cambios que se ven allí, por otra con diferente igual valor, por varias del mismo tipo, por varias de diferente tipo, uno o varias del mismo tipo. Pero hay dos condiciones. Primera, que no se puede variar el valor inicialmente declarado. Eso no se puede tocar. Y segunda, no se puede variar el concepto. Si la declaración de cambio que voy a cambiar es por un ingreso, pues tengo que cambiarla por otra de ingresos. O si es de egresos, por otra de egresos. Entonces, por ejemplo,
Lo que decía, ahora me equivoqué, para presentar, iba a pagar una importación, iba a canalizar el valor de una importación, y entonces presenté la declaración de cambio por servicios, pero el concepto es egresos. Entonces la norma me permite que yo cambie la declaración de cambio de servicios por la declaración de cambio correcta, que es por suministro de datos mínimos, por importación de bienes, por el mismo valor, y el concepto será igual, es un egreso por el pago de una importación. También dice la norma que cuando se trata de declaración de cambio de crédito externo sin canalización de divisas, no se podrá realizar este procedimiento. Habrá que acudir a lo que dice la norma sobre endeudamiento externo. ¿Cómo se cambia la declaración de cambio? Dice la norma que se debe indicar la fecha y el número de declaración de cambio que se presentó ante el IMC y la fecha que se presentó el cambio al IMC y el nuevo número asignado para esa declaración de cambio. Y lo que ya mencionábamos, la nueva declaración de cambio puede conservar el concepto de ingreso o egreso o de devolución, según de lo que se trate. Lo mismo, si el banco ante el cual voy a cambiar mi declaración de cambio tiene código suspendido, pues la norma me permite buscar otro, hacer el cambio de la declaración correspondiente, y si después por alguna razón tengo que hacer un cambio en esa segunda declaración de cambio, pues lo puedo hacer ante ese banco o el primero si ya tiene el código activado. También hay posibilidad de que los bancos hagan correcciones por errores de digitación. Entonces también dice la norma que podrán hacerlo en cualquier tiempo. Y para los IMC también puede pasar que haya presentado su información, pero que tenga el código suspendido y ese banco se dé cuenta que tiene que hacer corrección. Entonces le dice, pues busque otro y preséntelo a través de ese otro. Y está la posibilidad de hacer las anulaciones, que es con relación a los siete numerales que vimos de la declaración de cambio que no se puede tocar. Entonces dice la norma que la anulación de la declaración de cambio transmitidas por IMC se puede tramitar en cualquier tiempo. Aquí la novedad que esto se puede hacer es en cualquier tiempo. Esa es realmente la novedad. Y hay un procedimiento especial para eso. ¿Cuál es la implicación jurídica de la anulación de un acto administrativo? Implica eliminación en el sistema de información cambiaria del Banco de la República. Es decir, es como si nunca hubiera existido. Y dice la norma que si usted necesita mandar una nueva declaración de cambio, presentar una nueva declaración de cambio, debe relacionarse a la fecha de la operación en la cual realizó la compra o venta de las divisas. Sencillo. Realmente el Banco de la República simplificó mucho esto. Este campo pues ya no existe, el campo de observaciones. Pero yo cuando necesito charlar a los empresarios les recomiendo mucho si el banco en su formato que tiene en el sistema le permite hacer aclaraciones. Es muy útil sobre todo cuando se canaliza más o se canaliza menos. Porque vamos a ver que la norma permite eso. Pero ¿qué es lo que pasa generalmente? Cuando la DIAN llega a hacer visita a los 3 años y medio, 4, pues las personas que trabajan en esa empresa ya no están y nadie se acuerda por qué se canalizó más o por qué se canalizó menos. Pero si se hace una anotación en la declaración de cambio, así que el campo no exista, pues eso es muy útil, me consta, para hacer un recorderis para los empresarios o los que están ahí y saber por dónde buscar. Porque si no, pues el problema lo tiene la empresa. Se canalizó menos y no explica por qué, por allá seguramente la va a sacar un pliego de cargos. Canalizó más y no explica por qué, pues la DIAN les pedirá su pliego de cargos. Y estas son las declaraciones de cambio, digamos, que generalmente se observan en las investigaciones de la DIAN. Entonces, suministro de datos mínimos por pago de importaciones de bienes, lo que antes llamamos formulario 1. Suministro de datos mínimos por exportaciones de bienes, que antes llamamos formulario 2. Información de datos mínimos para presión de cambio por crédito externo, que antes llamamos formulario 3. Excepción al informe de datos mínimos, que antes llamamos formulario 3A, y que se fusionó con este. El Banco de la República fusionó el que antes llamamos 3 con el 3A. Ahora, ¿cómo se diferencia? Simplemente marcando una X según la operación que usted le vaya a informar al Banco de la República. Crédito externo otorgado a residentes, lo que antes llamamos formulario 6. O crédito pasivo. Información de crédito externo otorgado a no residentes, o formulario 7. O crédito activo, que fueron fusionados el 6 y el 7. En aras de la simplificación que pide la ley 9.
Ahora hay solo uno, entonces usted marca una X de qué se trata, si es un crédito activo o de crédito pasivo. Suministro de datos mínimos por servicios, transferencias y otros conceptos, que es el que antes llamamos formulario 5 y que es el que más numerales cambiarios tiene. Y este último que me imagino que todos lo conocen, la declaración de cambio, formulario 18, que es la que hay que exigirle a un profesional de cambio cuando uno va a comprar o a venderle divisas. Bien. ¿Qué dice? Aló. Entonces, digamos que estas son las declaraciones de cambio que la DIAN tiene en cuenta en sus investigaciones y que pues, realmente deben de diligenciarse en debida forma para evitar problemas. ¿Hay alguna pregunta? Sí, le escuchamos perfectamente. Doctor. Señor. Es que cuando usted inició con las competencias de la Dirección de Fiscalización Cambiaria, yo mencionó que en algunos casos muy excepcionales, la Subdirección de Fiscalización Cambiaria pues asumía algún tipo de investigación. No sé si usted se acuerda de algún tipo de investigación cuando usted ejerció el cargo de subdirector. Pues yo sí recuerdo cuando estuve de subdirector en alguna de las 3 oportunidades que estuve, tuvimos unas investigaciones de una seccional de Cúcuta. Y eso se hace por la cuantía de la investigación o por los riesgos que implica para los funcionarios de la respectiva seccional, o a veces por la misma dificultad que tienen los temas. Pero no es la regla general. Pero sí hicimos eso. Incluso cuando había la división de investigaciones especiales también lo hacíamos más seguido que antes. Cuando llegó un director general, el doctor Aranguren más exactamente, él decidió que las subdirecciones de fiscalización no debían de tener división de investigaciones especiales, que el nivel central no estaba para investigar, sino para planear, dirigir, etc. Lo macro. Entonces se acabó con las divisiones de investigaciones especiales y todas las investigaciones se mandaron a las seccionales. Mientras estuve en la división de investigaciones especiales, que yo fui jefe de esa área como 4 años, nosotros asumimos varias investigaciones de distintas seccionales. Cuando se acabó, ya como subdirección, también asumimos en algunas oportunidades unas de Cúcuta y otras de Medellín. Pero realmente esa no es la idea, que el nivel central se llene de investigaciones. Ok, doctor, y otra cosa con respecto a la reestructuración de las divisiones. Por ejemplo, anteriormente existía división de fiscalización y división de liquidación de manera independiente, casi igual al tema tributario. Hoy en día están fusionadas, pero yo no sé si eso fue algún avance o algún retroceso. ¿Usted cómo ve en la práctica? que al final, por ejemplo, Aduanas Bogotá, ¿qué hizo? Dentro de la misma división creó 2 grupos, o sea que en la práctica está operando como si fuera 2 divisiones diferentes, pero si nos vamos al ámbito tributario, el mismo funcionario que profiere el requerimiento especial o el pliego de cargo es el mismo que debe de proferir la resolución de sanción o la liquidación oficial de revisión o el aforo. En cambio, sí se mantiene como una imparcialidad porque el funcionario que profiere la formulación de cargo es distinto, a pesar de que está en la misma edición, diferentes grupos, el que va a conocer ya la etapa siguiente a la formulación de cargo, que sería la resolución de sanción. ¿Cuál sería su opinión sobre ese tema, ese cambio? No, mire, cuando se hizo esa reestructuración, había gente recién llegada joven y con muchos ímpetus y estábamos algunos viejitos de siempre. Y los viejitos de siempre no estuvimos de acuerdo con ese tema, con esa estructura, porque es que eso ya lo habíamos tenido antes. Entonces, por ejemplo, Jair Paolo. Claro, cuando existió la división de investigaciones especiales, entonces nosotros investigábamos, formulábamos cargos, analizábamos los descargos, imponíamos la multa, resolvíamos el recurso si era el caso. Y eso siempre fue muy criticado por la ciudadanía, que porque, pues, ¿cómo era posible que un funcionario conociera todo? Entonces, cuando llegó el doctor Aranguren, llegó con esa teoría y por eso acabó con esas áreas. Y realmente nos pareció bien.
que quedara el área de fiscalización y el área de liquidación. Pero en el 2020, pues vinieron nuevas personas con otras ideas y prácticamente se volvió lo mismo. Me alegra oír que ahora en cambios, pues al menos a pesar de que son gente de la misma edición, pues hay dos grupos. Porque es que la idea es que alguien formule cargos y alguien analice independientemente de los descargos. Eso es lo que se ha pretendido siempre. Porque ya se vivió la etapa en que uno formulaba cargos y uno analizaba los descargos y yo creo que para nadie es un secreto que el funcionario público, como dicen los de afuera, siempre tiende a mantener lo que hizo. Por eso se necesita una segunda misión, un segundo ojo y después la jurídica para que alguien distinto también opine y decida sin ningún interés. Sobre todo profesional, porque uno a veces es muy dado a pensar que siempre tiene la razón, ¿no? Pero en conclusión, yo fui uno de los que no estuve de acuerdo con esa estructura. Que yo pensaba que deberían de ser dos divisiones, una división de fiscalización y otra de liquidación aparte. Ok, muchas gracias. No, señor. Bueno, mis queridos doctores, nuevamente presento mis excusas por los problemas que hubo al principio. Espero que mañana no los haya. Mañana empezamos a hablar de importaciones y exportaciones. Yo les agradecería si cogen la circular 83 del banco, de la página del Banco de la República, y le echan una leidita, para que así pues sea más fácil y fluya más la cosa. Si no hay ninguna otra inquietud, pues entonces nos hablaremos mañana a las 7 en punto, si Dios quiere. Muchas gracias por su atención y que descansen. Muchas gracias, doctor Sedeno, y a todos los compañeros que nos acompañaron el día de hoy. Los esperamos entonces mañana a las 7 de la noche para continuar con el régimen cambiario. Muchas gracias a todos y buena noche. Capacitarnos es avanzar. Gracias por seguir creciendo con nosotros. Los esperamos en nuestra próxima sesión formativa.